La suegra llevaba 3 días en huelga de hambre. Lo hizo con el único propósito de obligar a su hijo a divorciarse de su nuera, quien había tenido el descaro de dar a luz a una niña. Su plan funcionó exactamente como lo había previsto. La nuera, sin el menor atisbo de arrepentimiento, firmó los papeles del divorcio y se marchó en silencio. Sin embargo, 3 días después, su hijo fue despojado humillantemente de su puesto como director de división, y la vida de lujo de clase alta, que la suegra había construido con tanto esfuerzo y sudor, comenzó a derrumbarse como un castillo de naipes. ¿Qué ocurrió realmente en ese instante? Antes de que la historia comience, póngase cómodo y prepárese para escuchar. El fuerte clic del ratón resonaba en la oficina del director general de Logística Agrícola de Sinaloa, Agrosyn. Catalina Moreno miraba fijamente la hoja de cálculo abierta en el monitor. El cálculo del volumen de suministro de aguacates y chiles de Michoacán para el grupo EABI estaba terminado, y las cuotas de envío directo de los ranchos ganaderos de Sonora y las pesquerías premium de Sinaloa también estaban completamente cubiertas. Estas 2 arterias vitales estaban estrechamente ligadas a la cadena de suministro de la División de Alimentos del Consorcio Agropecuario del Norte, CAN. En su escritorio, vibró el teléfono. El nombre mi esposo parpadeó en la pantalla. Tan pronto como Catalina contestó, la voz de Benito Vargas sonó al otro lado de la línea, llena de una emoción incontenible. Incluso su respiración era más pesada de lo habitual. Firmaron mi nombramiento. Me ascendieron a director de división. Felicidades, señor director, dijo Catalina, reclinándose en su silla. No apartó la vista de la lista de precios de adquisición del grupo, donde su propia empresa tenía una superioridad absoluta. Todos en la división están sorprendidos. Dicen que mi carrera ha sido la más rápida en ascender. Esta noche vamos a casa de mis padres en Las Lomas. Sí, cenaremos allí. Mi madre quiere hacer una pequeña celebración por mi ascenso. De acuerdo, empaco mis cosas y salgo para allá. El lujoso departamento en las Lomas de Chapultepec estaba a solo 10 minutos a pie de su propia casa. Esta era una regla no escrita establecida por su suegra, Margarita Vargas, incluso antes de la boda, con el pretexto de que así sería más fácil cuidarse mutuamente. Catalina introdujo el código en la cerradura digital y la puerta se abrió. En el vestíbulo ya había varios pares de zapatos alineados. En la mesa del comedor, los platos con los aperitivos ya estaban dispuestos, y en el centro, un majestuoso robalo al horno humeaba, la estrella de la cena. A la cabeza de la mesa, doña Margarita se sentaba con aire altivo. Su peinado era perfecto, y llevaba un elegante traje sastre color vino que normalmente solo usaba para eventos importantes de la parroquia. A su lado, la cuñada de Catalina, Daniela, estaba absorta en su smartphone. Buenas noches, doña Margarita, saludó Catalina, inclinando ligeramente la cabeza. Doña Margarita ni siquiera la miró, solo soltó un bufido corto y arrogante. Ve a la cocina y trae el caldo de pollo. Benito debe de estar hambriento. Catalina dejó su bolso en un estante, se lavó las manos y fue a la cocina. Poniéndose unos guantes de silicona, levantó la olla aún caliente del fogón, llena de un rico y sustancioso caldo de pollo casero. Nuestro Benito ya es director de división. Hoy, en la reunión de las damas de la parroquia, las señoras casi explotan de envidia, dijo doña Margarita en voz alta, después de beber un vaso de agua y devolverlo a la mesa con un golpe seco. Conseguir un puesto así a su edad. Todo es porque nuestro Benito se mata trabajando. El hijo de Irene, que es 3 años mayor, todavía es un simple gerente. Todo es gracias a usted, mamá. Siempre rezó por mí en la iglesia, dijo Benito con una sonrisa radiante, mientras sacaba una silla, se sentaba y pinchaba un trozo de pescado con el tenedor. Catalina colocó la enorme sopera en el centro de la mesa, tomó un cucharón y lo primero que hizo fue servir un plato del caldo rico y espeso para doña Margarita, empujándolo frente a ella. La anciana tomó la cuchara, removió con asco el contenido del plato y frunció el ceño. Ese carnicero del mercado tiene 2 manos izquierdas. Mira esto, las verduras y el pollo están cortados de forma totalmente irregular. ¿Y qué es todo esto? ¿Quién sabe dónde andas metida todo el día? Tu ropa huele a pescado y a rancho. ¿Cómo esperas mantener la casa en orden así? Benito ahora es un hombre de negocios importante. Las personas con las que se reunirá de ahora en adelante serán todas personalidades distinguidas y respetadas. No vuelvas a mencionar jamás ese centro de acopio provinciano tuyo. No traigas la vergüenza a la familia Vargas. Pero mamá, Catalina es directora general, dijo Daniela, apartando la vista de su teléfono con una sonrisa burlona. Aunque, sinceramente, ¿de qué sirve esa pequeña empresa de provincia frente a un gigante como el Consorcio Agropecuario del Norte? La mano de Catalina, que sostenía el cucharón, se congeló por un instante. Mientras miraba el perejil flotando en su plato, respondió en voz baja: tendré más cuidado, doña Margarita.
Benito tomó una cucharada de sopa, luego se volvió hacia Catalina y habló con el tono condescendiente de un maestro. Catalina, mi madre tiene razón. Mi estatus ahora es diferente. La división de alimentos ha podido firmar tantos contratos a largo plazo con los grandes supermercados gracias a que yo personalmente lideré las negociaciones. La junta directiva valora mis habilidades, y ahora estaré aún más ocupado. Si tus asuntos de logística te resultan demasiado agotadores, delega el trabajo en tus subordinados y concéntrate en el hogar. Catalina lo miró en silencio. Los ojos de Benito irradiaban autocomplacencia. Era la mirada de un hombre completamente embriagado por su propia y falsa grandeza. No sabía, o quizás no quería pensar, cómo la división de alimentos de Can había logrado superar a todos sus competidores y conseguir esos difíciles contratos con gigantes minoristas como la Comer o el Palacio de Hierro. El volumen de suministro estable y el precio de compra exclusivo, un 5% por debajo del precio de mercado, que permitía a Benito presentar los resultados de su trabajo con la cabeza en alto ante el director general, era en realidad el resultado de que Catalina viajara personalmente a Culiacán. Con el apoyo de su padre, Alejandro Moreno, visitó personalmente a los dueños de las flotas pesqueras y a los agricultores de Michoacán, convenciéndolos de firmar los contratos. En todos los acuerdos firmados con el Consorcio Agropecuario del Norte, el nombre de Benito nunca apareció. Catalina actuó como una simple subcontratista externa, colocando silenciosamente la corona de todos los logros sobre la cabeza de su marido. De acuerdo, dijo Catalina, apartando la vista y tomando su propio plato. 6 meses después, la luz del baño parecía cegadora. Catalina miraba sin cesar la prueba de embarazo de plástico que yacía sobre el lavabo. Las 2 decididas líneas rojas eran como una sentencia. Indicaban que todo en su vida estaba a punto de cambiar. Estaba embarazada. Cuando la noticia llegó al departamento de Las Lomas, el comportamiento de doña Margarita dio un giro de 180 grados. Se convirtió en una visitante frecuente en el vestíbulo de las oficinas de Agrocin en Santa Fe. Ya no se quejaba de que el lugar oliera a pescado. En cambio, llegaba con un enorme termo, introduciendo el código en la puerta con confianza. ¡Ay! El heredero de la familia Vargas debe de tener hambre. Doña Margarita empujó la puerta de la oficina. Dejó el termo sobre la mesa de centro con un golpe sonoro y desenroscó la tapa. El aroma del sabroso caldo de pollo casero llenó la habitación. Doña Margarita, ¿por qué se ha molestado en venir personalmente? Hay muchos restaurantes en la planta baja, dijo Catalina, levantándose de su escritorio y sosteniendo su creciente vientre. ¿Qué dices? ¿De qué sirve la comida de la calle? Esto es por nuestra propia carne y sangre, quien continuará el linaje de los Vargas. Doña Margarita le puso una cuchara en la mano a Catalina a la fuerza. Su mirada no se apartaba del vientre de su nuera. Sus ojos estaban llenos de expectación. El padre Gabriel dijo que, a juzgar por la forma de tu vientre, es 100% seguro que será un principito, un varón. Ahora tu tarea más importante es dar a luz a mi nieto sano y salvo. Deja de hacer esas horas extras por la noche inmediatamente. Catalina apretó el mango tibio de la cuchara. Bajó la cabeza y sorbió la sopa. Estaba muy caliente. 7 años. Desde sus citas en la universidad hasta su matrimonio, había ocultado su genio para los negocios. Se mantuvo callada y modesta, solo para cumplir con las expectativas de esta familia obsesionada con el estatus. Para preservar el orgullo de su marido, incluso ocultó el hecho de que ella mantenía el control total de su cadena de suministro. Mientras soportaba las burlas de su suegra, creía sinceramente que si era lo suficientemente obediente y leal, su sinceridad finalmente sería reconocida. Al ver el rostro inusualmente suavizado de su suegra, Catalina suspiró aliviada para sus adentros. Sintió que esta familia finalmente la había aceptado, y que esta mujer testaruda finalmente había notado sus esfuerzos. Interpretó erróneamente esta calidez como una señal de que la habían aceptado como nuera. Sin embargo, no entendió que esto no tenía nada que ver con el calor familiar. Era solo una transacción fría y unilateral, y la única e indispensable condición de esa transacción era el nacimiento de un nieto varón que continuara con el apellido Vargas. Una sala VIP en una clínica privada de élite en la Ciudad de México. El aire estaba impregnado del olor a desinfectante y el olor salado de la sangre. Catalina estaba medio recostada en la cama con el respaldo elevado. Su rostro estaba blanco como el yeso, sus labios sin color. En sus brazos yacía un pequeño bebé envuelto en una manta. El bebé era muy pequeño. Dormía profundamente, su respiración apenas audible. La puerta se abrió. Doña Margarita entró con paso decidido, llevando una canasta de regalo carísima llena de caviar y vitaminas de lujo. Sin siquiera mirar a la agotada Catalina, fue directamente a la cama y miró fijamente el bulto envuelto. Con un movimiento rápido, levantó el borde de la manta. Una sola mirada fue suficiente.
Los movimientos de doña Margarita se congelaron. La expresión de expectación en su rostro se transformó instantáneamente en una palidez horrible. Los músculos de su cara se crisparon ligeramente. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el débil pitido del monitor cardíaco, bip, bip. Doña Margarita se enderezó lentamente. Su mirada se volvió helada, como si estuviera mirando basura en la calle. No preguntó cómo te sientes. O cómo fue el parto. Sin una sola palabra, con los labios apretados, dejó caer la canasta de regalos sobre la mesita de noche, la que originalmente estaba destinada a la madre de su nieto, el heredero. Luego, en silencio, se dio la vuelta bruscamente. El golpeteo de sus tacones altos resonó en el suelo mientras salía de la habitación con pasos pesados y furiosos. La puerta se cerró con un portazo monumental. Benito, que había estado de pie en un rincón de la habitación sin decir una palabra, se estremeció y le dijo apresuradamente a Catalina: «Voy a ver si está bien». Con eso, salió corriendo tras ella. En la habitación, Catalina se quedó sola con su hija en brazos. Miró hacia abajo, observando los diminutos dedos del bebé. Un sudor frío empapaba la bata del hospital pegada a su espalda, y un frío que calaba hasta los huesos recorrió su cuerpo. Solo 40 minutos después se abrió la puerta y Benito regresó. Acercó una silla y se sentó, evitando la mirada de Catalina mientras se frotaba las manos nerviosamente. Bajó la voz tanto como pudo, pero aún se notaba su irritación y su deseo de terminar el conflicto lo antes posible. «Mi madre lo está pasando muy mal. Sabes perfectamente que su mayor sueño era tener un nieto varón en brazos. No te lo tomes a pecho, dale un poco de tiempo. En un par de días se calmará». Catalina levantó con dificultad sus pesados párpados y miró al hombre al que había amado durante 7 años. Acababa de pasar por un dolor atroz, balanceándose en el umbral de la vida y la muerte para darle un hijo sano. Y las primeras palabras de su esposo al regresar no fueron de consuelo o preocupación por ella, sino una petición para que entendiera a su suegra, quien se había alejado cruelmente de ellos solo por el género de su bebé. En algún lugar profundo de su alma, se escuchó un crujido silencioso. Algo se había roto. El frío se deslizó lenta pero seguramente por su columna vertebral. Este frío, finalmente se convirtió en una cuchilla de hielo al tercer día después del parto. Catalina todavía estaba acostada con una vía intravenosa cuando Benito entró en la habitación. Se veía mucho peor que el día anterior. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño, su corbata torcida. Se desplomó en el sofá y se pasó las manos por el pelo con nerviosismo. «¿Qué pasa?», preguntó Catalina con calma. «Mi madre está en huelga de hambre». La voz de Benito sonaba extremadamente cansada y llena de reproche. «No ha probado bocado desde ayer, ni siquiera ha bebido agua». Volcó la bandeja de la comida, se arrodilló ante el crucifijo y dijo que no se levantará hasta que muera. Incluso el padre Gabriel me llamó. A Catalina se le cortó la respiración. «¿Y qué es lo que quiere?», no para de repetirlo. Benito vaciló, desviando la mirada hacia el suelo. «Reza para que Dios envíe un niño a la familia Vargas, un heredero, y para que Dios nos libre de la nuera inútil». La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el goteo de la infusión en el tubo. Catalina lo miró, esperando. Esperando a ver qué diría a continuación. Esperaba palabras como «mi madre ha ido demasiado lejos», o «iré y pondré fin a esta locura. Tú y nuestra hija sois más que suficiente para mí». Pero esas palabras nunca llegaron. Benito simplemente se sentó en el sofá, abatido, como si fuera la víctima número 1 y más lamentable del mundo. Iba y venía entre el hospital y el departamento de las Lomas. Día tras día, se volvía más irritable e impotente bajo la presión del chantaje de su madre, pero ni una sola vez se le ocurrió defender a su esposa. Al 5.º día después del parto, Benito entró de nuevo en la habitación. No se acercó a la cama, sino que se detuvo cerca de la ventana, de espaldas a la luz. «Ayer mi madre se desmayó». Su voz era ronca, teñida de una desesperación casi fatal. Catalina colocó con cuidado a su hija en la cuna, levantó la cabeza y lo miró. Benito se giró, todavía evitando su mirada, y fijando la vista en algún punto de la manta, dijo: «El médico dijo que si mi madre sigue sin comer, su vida correrá peligro». «Catalina, mi madre dijo que si no firmo los papeles del divorcio, hará huelga de hambre hasta morir». Hizo una pausa por un momento, dio unos pasos hacia adelante y habló en voz muy baja, casi suplicante. «Catalina, tal vez podrías firmar la declaración de consentimiento. Es solo una formalidad. Arreglaremos todo rápidamente con el notario, y luego, cuando mi madre se calme y se recupere, podremos reconciliarnos. Por favor, solo esta vez, ayúdame. De verdad, me voy a volver loco». Las pupilas de Catalina se contrajeron ligeramente. Lo miró en silencio, ese rostro ya tan familiar,
los hombros cobardemente encorvados y la mirada inquieta. El hombre que conocía desde hacía 7 años. No poseía la más mínima pizca de responsabilidad conyugal. No tenía ni un gramo de instinto protector paternal. En su mente, la tiranía de su madre era un desastre natural inevitable, imposible de evitar, mientras que la resistencia de su esposa era una mera estupidez, un desafío al destino. Y la única víctima capaz de calmar la ira de ese volcán era su propia esposa. Ni siquiera sentía que lo que estaba haciendo estuviera mal. Solo quería que el problema se resolviera en silencio. Sus 7 años de sinceridad fueron pagados con una frase casual. Solo esta vez, ayúdame. ¡Qué ridículo! De acuerdo, respondió Catalina, apartando la vista y hablando con una voz extremadamente plana, como si estuvieran hablando del tiempo. El día que regresó a casa, densas nubes grises cubrían el cielo de la Ciudad de México. Con su hija en brazos, Catalina introdujo el código en la cerradura digital del apartamento de las Lomas. Sonó el pitido familiar y la puerta se abrió. Entró, se cambió los zapatos y entró en la sala de estar, donde se quedó paralizada. La cuna, que antes estaba en un rincón de la habitación, había desaparecido sin dejar rastro. Fue al dormitorio y abrió la puerta del armario. Toda su ropa de maternidad, su maleta del hospital, sus cosméticos, todo había desaparecido. Solo quedaban los estantes vacíos y algunas perchas desnudas que colgaban solitarias. Fue a la cocina y abrió el enorme refrigerador. La carne, las verduras, los productos especiales para madres lactantes que había encargado a su asistente, todo había desaparecido. En el refrigerador vacío, solo unas cuantas latas de la cerveza favorita de Benito y un par de paquetes de botanas compradas en la tienda estaban alineados en perfecto orden militar. Su cuñada había tirado sus pertenencias como si estuviera limpiando basura. Detrás de ella, se oyó el sonido de la puerta al abrirse. Benito entró, con una delgada carpeta de documentos en la mano. Al ver a Catalina frente al refrigerador, se tensó un poco, pero inmediatamente dejó la carpeta en la mesa del comedor. Como ya te dieron de alta del hospital, mi madre dijo que tenemos que arreglar todo lo más rápido posible. Benito se aclaró la garganta, tratando de adoptar la voz autoritaria del cabeza de familia. Firmaremos el acuerdo amistoso ante el notario y presentaremos la demanda de divorcio. Llévate a la niña. La familia Vargas no necesita a la hija de otros, ni a una nuera inútil. En cuanto a los bienes, este apartamento lo compró mi madre con una hipoteca, así que, Catalina no quiso seguir escuchando. Se acercó a la mesa, tomó una hoja de papel y la leyó por encima. Era el acuerdo de división de bienes y custodia de los hijos. Lentamente, sacó una silla, se sentó, acomodó a su hija dormida y luego sacó su smartphone. No lloró, no se enfureció. No gritó, ¿cómo pueden hacerme esto? Simplemente deslizó el dedo por la pantalla y abrió el archivo electrónico interno de contratos del Consorcio Agropecuario del Norte. En la pantalla, aparecieron uno tras otro los documentos firmados en nombre de Logística Agrícola de Sinaloa. Al final de cada contrato, en la sección del representante legal, siempre figuraba el nombre: Catalina Moreno de Vargas. Estos contratos controlaban más del 60% de la cadena de suministro de productos frescos de la División de Alimentos de Can. Era un imperio que su padre, Alejandro Moreno, había construido con sangre y sudor durante 30 años, un territorio que ella misma había expandido paso a paso. Estos recursos no tenían absolutamente nada que ver con Benito Vargas, y mucho menos con la familia Vargas. Finalmente lo entendió todo. Ante personas que te chupan hasta la última gota de sangre y luego, te desechan como un zapato viejo, las lágrimas son lo más inútil del mundo. Catalina levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Benito desde detrás de su smartphone. Te lo pregunto por última vez. Su voz no era fuerte, pero sí extremadamente clara y cortante. Cada palabra caía como una piedra sobre una fina capa de hielo. Si no firmo y tu madre continúa con su huelga de hambre, ¿tendrás el valor de defenderme y decirle que ponga fin a este chantaje absurdo? Benito se quedó sin palabras al encontrarse con la mirada de su esposa, tan tranquila como la superficie de un lago. De repente, sintió una punzada inexplicable en el pecho. Evitando su mirada, metió las manos en los bolsillos y soltó con irritación: Catalina, ¿por qué eres tan terca? Mi madre de verdad no lo soportará. Sabes muy bien que tiene la presión alta. ¿Tan difícil es ceder, por mí? ¿Quieres que se muera solo para sentirte satisfecha? Todo estaba claro. En la mente de este hombre corrupto y desquiciado, el egoísmo de su madre era un desastre natural inevitable, mientras que la resistencia de su esposa era un pecado contra la naturaleza. Catalina no perdió ni un segundo más con este hombre. Sin la menor vacilación, abrió su lista de contactos y llamó a su principal asesor legal. Licenciado Hernández, soy yo.
Prepare los documentos de divorcio y división de bienes. Construya una fortaleza impenetrable alrededor de mi empresa, todas mis acciones y mis bienes. Asegúrese de que no quede el más mínimo punto de contacto con la otra parte. La custodia exclusiva de la niña es mía. Espero los borradores por correo electrónico antes del final del día laboral. Colgó el teléfono y, mirando a un Benito petrificado, dijo muy suavemente: toma tus identificaciones. Vamos al notario ahora. La sala de espera de la notaría del centro estaba muy concurrida. Doña Margarita había llegado antes. Llevaba de nuevo su traje sastre de seda color vino. Estaba sentada en una silla de plástico, con los brazos cruzados sobre el pecho, la barbilla en alto, su rostro irradiaba arrogancia y desconfianza. Hoy incluso se había maquillado mucho. Su brillante lápiz labial rojo le daba una apariencia agresiva. Miraba fijamente hacia la entrada. Parecía aterrorizada de que Catalina cambiara de opinión o armara un escándalo en el pasillo y exigiera una indemnización de millones de pesos. Doña Margarita ya había preparado un discurso perfecto para humillar públicamente a esa mujer desvergonzada si se atrevía a exigir un solo centavo. Sin embargo, cuando Catalina empujó la puerta de cristal, doña Margarita se quedó en silencio. Catalina llevaba una impecable gabardina de color beige, llevaba el pelo recogido con pulcritud. En un portabebé sobre su pecho, su hija dormía plácidamente. En su rostro no había el menor rastro de tristeza, ira o vergüenza. Se acercó a la recepcionista y sacó su identificación de su bolso. A su lado, Benito parecía arrugado, con una expresión confusa, como si no entendiera del todo lo que estaba sucediendo. Cuando terminemos con todo esto, pueden quemar o tirar mis viejas pertenencias que quedaron en el departamento. No me importa, dijo Catalina sin dirigirle una sola mirada a doña Margarita, mientras entregaba sus documentos a la recepcionista. La recepcionista verificó los documentos y los hizo pasar a la sala. El notario leyó las condiciones. Por favor, firmen aquí. Doña Margarita se levantó de un salto y se paró exactamente detrás de Benito, como una gallina protegiendo a su polluelo. Miraba fijamente el papel, temiendo que hubiera alguna trampa oculta. Catalina tomó un bolígrafo. No hubo ni un segundo de vacilación, ni un momento de pausa. La punta del bolígrafo se deslizó suavemente sobre el papel, dejando su firma. El proceso no duró más de 5 segundos. Todo fue demasiado limpio. Tan limpio que todas las maldiciones que doña Margarita ya tenía preparadas se le quedaron atoradas en la garganta. Y en el alma de Benito, una desagradable sensación de pérdida comenzó a apoderarse de él. La mujer no exigió ni un solo peso de pensión alimenticia para sí misma. En el acuerdo constaba en blanco y negro que renunciaba por completo a los bienes gananciales, incluida cualquier reclamación sobre el departamento. ¿Se iba con las manos vacías? No, lo que se llevaba era su gigantesco imperio empresarial. Y lo que desechaba era solo una cáscara patética y vacía. Hemos terminado. Catalina recuperó su identificación y la guardó en su bolso. Se dio la vuelta, ajustando el portabebés para no molestar la cabeza de su hija. Doña Margarita, al ver su rostro tranquilo, casi explotó de rabia, pero no encontró nada que reprochar. Así que solo soltó un bufido de asco. Qué bueno que conoces tu lugar. Y no te atrevas a volver a usar el nombre de nuestro Benito para tus fraudes. La comisura de los labios de Catalina se elevó ligeramente. Era una sonrisa aterradora y helada, sin la más mínima chispa de alegría. Sintiendo que responderle estaba por debajo de su dignidad, se dio la vuelta bruscamente y salió de la oficina. La puerta automática se abrió. El sol de otoño de la Ciudad de México bañó generosamente su figura. El fresco viento de octubre se enganchó en el borde de su gabardina. Respiró hondo el aire fresco, como si toda la suciedad que se había acumulado en su pecho se hubiera limpiado por completo. No había tristeza, no había miedo, solo la sensación aguda y clara de la libertad, como la sensación que se produce cuando se extirpa quirúrgicamente un trozo de carne podrida. Ese mismo día, en las oficinas de logística agrícola de Sinaloa en Santa Fe, el ambiente en la sala de juntas era gélido. Catalina estaba sentada a la cabeza de la mesa, mirando la pantalla de su portátil. A ambos lados, los altos ejecutivos estaban sentados con rostros tensos. A partir de hoy, cancelamos todos los contratos y detenemos todos los procesos de trabajo con la División de Alimentos del Consorcio Agropecuario del Norte. La voz de Catalina carecía de emoción, pero irradiaba un poder absoluto. El director comercial se estremeció y tartamudeó. Señora directora, los envíos al Consorcio Agropecuario del Norte representan una parte significativa de nuestros ingresos. Si rescindimos el contrato unilateralmente de esta manera, la penalización, pagaremos la penalización hasta el último centavo. Que el departamento legal se encargue de todo oficialmente. Que lo calculen todo al peso. Contacten a los ranchos de Sonora,
a las pesquerías de Sinaloa y a los productores de Michoacán. Transmitan esta orden. Todos los volúmenes destinados al Consorcio Agropecuario del Norte deben ser redirigidos inmediatamente a La Comer y al Palacio de Hierro. Llevan mucho tiempo compitiendo por nuestra logística exclusiva. Notifíquenles que la puerta está abierta. Catalina cerró su portátil con un fuerte golpe y miró con ojos penetrantes alrededor de la sala de juntas. Si mañana por la mañana me entero de que alguien del CAN ha conseguido llevarse de aquí aunque sea un manojo de rábanos o un solo pescado, aténganse a las consecuencias. Ejecútenlo de inmediato. Todos los presentes estaban atónitos, pero nadie se atrevió a contradecirla. Sabían muy bien lo implacable que podía ser esta joven mujer cuando actuaba como líder. Cuando los ejecutivos se dispersaron, Catalina se quedó sola en la sala de juntas vacía. Sacó su teléfono y marcó un número que no había llamado en mucho tiempo. No sonó ni 2 veces. La llamada fue contestada. Desde el otro lado de la línea se oía el estruendo de los muelles de carga de Mazatlán y el bullicio del centro logístico de Culiacán. La voz de su padre, Alejandro Moreno, era profunda y autoritaria. ¿Catalina? Catalina intentó no llorar, pero en cuanto escuchó esa palabra, se le hizo un nudo en la garganta. La llamada se sumió en el silencio. Como si solo por el cambio en la entonación, Alejandro Moreno hubiera entendido todo por lo que su hija había pasado. Me divorcié, dijo Catalina. Y detuve todos los envíos al Consorcio Agropecuario del Norte. Al otro lado de la línea, volvió a sonar el silbido del viento del Pacífico. Alejandro Moreno no preguntó por qué lo había hecho. No preguntó cómo habían llegado las cosas a ese punto. No pronunció ni una sola palabra de reproche hacia sus antiguos parientes políticos. Con la voz más tranquila y confiable del mundo, solo dijo: has sufrido mucho. Termina tus asuntos en la Ciudad de México. Trae a mi nieta y ven a casa. Papá te espera en Culiacán. Después de colgar, Catalina miró durante un largo rato los rascacielos de la ciudad a través de la ventana panorámica. Abajo, el torrente de coches nunca se detenía. La ciudad era tan impresionante como siempre. En algún lugar de esa ciudad, todavía había gente que creía ingenuamente que podían someter al mundo con un drama barato de huelga de hambre. Pero la primera ficha de dominó había caído con un chasquido de sus dedos. Ya no iba a sostener en silencio el techo que se derrumbaba sobre sus hombros. Iba a hacer añicos ese falso techo. A la mañana siguiente, 8:30 de la mañana. Departamento de Adquisiciones de la División de Alimentos del Consorcio Agropecuario del Norte. El incesante timbre de los teléfonos ahogaba el tecleo de los teclados. Un gerente llamado Baltasar descolgó el auricular, y apenas 5 segundos después, su rostro se puso pálido como la cera. Inclinándose hacia adelante, tartamudeó con voz temblorosa: sí, lo investigamos de inmediato. Le pedimos disculpas. Nuestras más sinceras disculpas por las molestias. Dejando caer el auricular, Baltasar se levantó de un salto de su silla y entró sin llamar en la oficina del jefe del Departamento de Adquisiciones. Jefe Andrés, es una catástrofe. Acaban de llamar de La Comer. Están furiosos. ¿Por qué no ha llegado todavía la guía de embarque del cargamento de carne de Sonora de esta semana? Sus camiones refrigerados llevan 3 horas esperando en el patio. Vacíos. El jefe de departamento, que estaba sorbiendo un café instantáneo de un vaso de plástico, frunció el ceño. La guía de embarque debería haber llegado ayer por la tarde de Agrosim. ¿Por qué no lo verificaste? Ya los llamé. Baltasar tragó saliva. Los llamé anoche. Su abogado dijo un montón de tonterías sobre la revisión de contratos. Esta mañana, su teléfono ya está conectado a un contestador automático. Baltasar le deslizó una hoja de papel a su jefe, que acababa de salir de la máquina de fax. Su mano temblaba tan violentamente que el papel también temblaba. Esto acaba de llegar por fax. Notificación oficial de Logística Agrícola de Sinaloa. El jefe de departamento dejó su vaso y miró fijamente el documento. Al ver el título en negrita, se quedó helado en su silla. Decía: notificación de rescisión unilateral de contrato. Esto es una broma. El jefe de departamento arrancó el papel y empezó a leerlo presa del pánico. No había periodo de transición, ni posibilidad de negociación. En la parte inferior, el sello rojo de Agrosim y la firma decidida de la directora general, Catalina Moreno. El motivo de la rescisión del contrato consistía en una sola y escalofriante frase: cambio de estrategia. Ellos controlan el 60% de todo nuestro suministro de productos frescos. El jefe de departamento se levantó tan rápido que su silla se deslizó hacia atrás con un chirrido horrible. Llama a su oficina de Santa Fe inmediatamente. Pásame a su director comercial. Ya lo he intentado. La voz de Baltasar se convirtió en un susurro. Todos sus números de la Ciudad de México están apagados. Conseguí el número privado de uno de sus gerentes.
Dijo que todo el personal clave de Agrosín fue evacuado repentinamente anoche a la sede de Culiacán. Cerraron la oficina de Santa Fe en una sola noche. Un frío pegajoso recorrió la espalda del jefe de departamento. Esto no era simplemente un problema de negocios, era un ataque dirigido a su punto más débil. Una ejecución cuidadosamente planeada. Cogió el teléfono y marcó frenéticamente la línea interna. Aquí el departamento de adquisiciones. Pásenme inmediatamente a la oficina de Benito Vargas. En ese mismo momento, Benito entraba con paso relajado en la zona de la alta dirección. Llevaba un traje azul oscuro hecho a medida, que su madre le había elegido en una de las boutiques de lujo de la avenida Presidente Mazarik para celebrar su ascenso. Al empujar la puerta de su nueva oficina, inhaló con satisfacción el olor a cuero genuino. Reclinándose cómodamente en su silla, encendió el ordenador, listo para disfrutar de los informes sobre sus éxitos. El teléfono de su escritorio sonó con estridencia. Benito descolgó el auricular y contestó con la voz pomposa de un jefe. Vargas. Director Vargas, es un desastre. La voz del jefe de adquisiciones prácticamente estalló en el teléfono. Agrosín ha rescindido unilateralmente el contrato, han detenido todos los suministros. Los teléfonos no paran de sonar. La Comer y el Palacio de Hierro están exigiendo sus camiones. Revise su correo electrónico. La mano de Benito, que sostenía el teléfono en el aire, se congeló. Su cerebro se negó a procesar la información durante los 2 primeros segundos. ¿Qué quiere decir?, preguntó mecánicamente. ¿Qué enviaron? Rescisión de contrato, cese inmediato de todo el suministro. La voz del jefe de adquisiciones subió una octava. Director, las penalizaciones de los minoristas aumentan por minuto. Ya he llamado a todos mis contactos en Agrosín, nadie contesta. Usted negoció estos contratos personalmente. Usted puede llamar directamente a su directora general, la señora Moreno. La respiración de Benito se aceleró. Colgó el teléfono de la oficina, agarró su móvil y abrió frenéticamente su lista de contactos. Buscó el número guardado bajo mi esposa, dudó un momento y luego pulsó el botón de llamada. Una fría voz mecánica respondió desde el altavoz. El número que usted marcó no está disponible. Benito se quedó helado. Colgó y volvió a intentarlo. El resultado fue el mismo. Abrió WhatsApp y envió un mensaje, pero junto al texto solo apareció una palomita gris. Su foto de perfil había cambiado a la imagen predeterminada. Lo había bloqueado. La corbata se convirtió de repente en un lazo para Benito. Presa del pánico, aflojó el nudo y desabrochó el botón superior de su camisa. Recordó la escena en la notaría, la tranquila partida de Catalina. Su frase indiferente, pueden quemar mi ropa. Pensó que Catalina solo estaba enfadada, y que se quedaría unos días con su padre en Culiacán. Que su madre se calmaría y ella volvería. Ni en sus peores pesadillas había imaginado que la frase arreglemos todo significaba que le arrancarían el suelo de debajo de los pies. Benito agarró las llaves del coche, y, sin siquiera apagar el ordenador, salió corriendo de la oficina. Se estacionó con las luces de emergencia frente a un edificio de oficinas en Santa Fe, donde se encontraba la sede de Agrosín. Corrió hacia el ascensor, que lo llevó al piso 16. Salió al pasillo y lo que vio fue simplemente una puerta de cristal firmemente cerrada. Las letras metálicas de Logística Agrícola de Sinaloa ya habían sido desmontadas. Solo quedaban las marcas de polvo en la puerta. Colgaba una hoja de papel A4. C. Renta. Benito pegó la cara al cristal. Dentro, todo estaba vacío. Ni escritorios, ni ordenadores. Incluso habían quitado la alfombra. Solo unas cuantas cajas de cartón vacías yacían en un rincón. Dio un paso atrás. Sintió que las piernas le flaqueaban y en ese momento sonó su teléfono. Era un número interno de la empresa. Era Rebeca, una amiga de la Universidad de Catalina y una de las pocas personas en Cannes que conocía todos los entresijos de su cadena de suministro. Director Vargas. He oído que ha ido a Santa Fe. La voz de Rebeca era extremadamente plana, sin el menor signo de respeto por su superior. Rebeca, ¿dónde estás? ¿Sabes el nuevo número de Catalina? Dámelo ahora mismo, gritó Benito con voz ronca, aferrándose a ella como a un clavo ardiendo. Estoy en la cafetería de la planta baja de nuestro edificio. Vuelva. Acaba de llegar un correo electrónico masivo de la Secretaría del Director General. Habrá una reunión de emergencia de la Junta a las 14. Cuando Benito entró tambaleándose en la cafetería, su camisa estaba empapada en sudor por la espalda. La tela cara se le pegaba incómodamente al cuerpo. Rebeca estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con un vaso de café helado delante. Miró a Benito, empapado, que se desplomó en el sofá frente a ella. ¿Dónde está su número? Tamborileó Benito nerviosamente los dedos sobre la mesa.
Rebeca sorbió su café y dejó lentamente el vaso. No sé su nuevo número. Y aunque lo supiera, no se lo daría. Rebeca estaba tranquila. Rebeca. Benito apenas pudo contenerse. No es momento para bromas. Toda nuestra logística se ha derrumbado. Los abogados de la Comer y el Palacio de Hierro. Las penalizaciones podrían arruinar nuestra división. Eres la mejor amiga de Catalina. Habla con ella. Esto es negocio. No mezclen asuntos personales. Rebeca miró largamente al hombre sentado frente a ella. Ojos rojos, espuma blanca en la comisura de los labios. Su arrogancia de ayer se había evaporado por completo. Asuntos personales. Rebeca sonrió con desdén, pero su mirada permaneció helada. Señor Vargas, aún no ha entendido cómo llegó a sentarse en esa silla. Benito se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Rebeca sacó una gruesa carpeta de su bolso y la arrojó sobre la mesa frente a Benito. Estos son sus informes clave que ha presentado a la dirección en los últimos 3 años. Mire las cifras. Benito no tocó la carpeta, solo la miró fijamente. Cada vez que subía al piso de arriba con estos papeles y presentaba su informe. Aquí está usted, el que logró obtener los productos agrícolas un 5% más baratos que el precio de mercado. Fue su habilidad para negociar lo que nos permitió monopolizar el mejor suministro de carne y pescado del país. La voz de Rebeca no era fuerte, pero cada palabra se clavaba en la cabeza de Benito como un clavo. ¿De verdad cree que esos rudos pescadores de Sinaloa y los varones del agro de Sonora firmaron el contrato solo porque vieron el logo del Consorcio Agropecuario del Norte? Los labios de Benito temblaban, pero no podía emitir ningún sonido. Firmaron porque creían en el nombre de Alejandro Moreno. Porque Catalina viajaba al lugar cada mes, se sentaba con ellos y construía la confianza. Rebeca entrelazó las manos. Cada contrato de oro que cayó en su regazo fue un camino que Catalina construyó. No solo le aseguró el precio más bajo, sino que su empresa también asumió todas las pérdidas por daños a la mercancía durante el transporte. Redujo el margen de beneficio de Agrocin a cero, solo para que las cifras en sus informes se vieran bien, para que usted pudiera levantar la cabeza frente a su madre, para que su camino hacia la cima fuera llano. Benito se reclinó en el sofá y comenzó a rascarse inconscientemente la costura de los pantalones con la uña. Usted siempre se quejaba de lo agotadoras que eran las cenas de negocios con los socios, continuó Rebeca, mirándolo directamente a los ojos. Pero esa gente solo tomaba café y le daba la mano porque Catalina ya había garantizado de antemano la perfecta calidad del suministro. Solo eran corteses para halagar su ego. Todo el rascacielos en el que usted se sentaba fue construido sobre los cimientos que la mismísima Catalina Moreno colocó. Y ahora, simplemente ha recuperado lo que es suyo. Pero ella es mi esposa. La voz de Benito se quebró, adquiriendo un tono casi patético, la desesperación de la debilidad. Somos una familia. ¿Cómo puede ser tan cruel? El rostro de Rebeca reflejaba un desprecio manifiesto. Eso fue hasta ayer. ¿Ha olvidado con la mano de quién firmó los papeles en la notaría? Cuando su madre estaba asfixiando a Catalina, ¿dijo usted una sola palabra en contra? Trató a Catalina como un objeto desechable, como una incubadora defectuosa, solo porque dio a luz a una niña. Ahora, disfrute de los resultados. Rebeca se levantó y alisó las arrugas de su falda. La reunión comienza a las 2. El director general la presidirá personalmente. Buena suerte, señor Benito Vargas. 14. Sala de juntas de la alta dirección del Consorcio Agropecuario del Norte. No había un solo asiento vacío alrededor de la larga mesa ovalada. El aire era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado. ¡Zas! Una gruesa carpeta llena de documentos estrelló con una fuerza tremenda en el centro de la mesa. Los papeles se esparcieron por todas partes. Pedro Fernández, el director general, estaba de pie a la cabeza de la mesa, con las manos apoyadas en ella. Las venas de su cuello estaban hinchadas. ¿Alguien puede explicarme qué es esto? La voz del director general era profunda, casi como el siseo de una serpiente, pero más aterradora que cualquier grito. Nadie se atrevió a abrir la boca. Todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia Benito, que estaba sentado en algún lugar en el medio. La mirada del director general también siguió esa dirección. Señor Vargas. O más bien, Vargas, simple empleado. El director general sonrió fríamente. El informe que dejó ayer en mi escritorio para celebrar su ascenso, estaba tan bien escrito. La red logística, sólida como una roca para los próximos 3 años. Pero esta mañana, el abogado de la Comer me envió una demanda a mi dirección de correo electrónico privada. Exigen una penalización triple por el fallo en el suministro de productos frescos. Benito se levantó con gran dificultad.
Sus piernas temblaban tan violentamente que tuvo que agarrarse al borde de la mesa. Director, ha habido un malentendido. La Dirección de Logística Agrícola de Sinaloa actuó por impulso emocional. Deme un poco de tiempo. Yo juro que lo arreglaré todo. ¿Arreglarlo? Pedro Fernández tomó un vaso de agua de la mesa y lo devolvió con un golpe seco. ¿Cómo? Ni siquiera sabe en qué calle está su oficina. Ya he enviado al equipo de seguridad a verificar todo. Todo el volumen de suministro de Agrocin ha sido redirigido directamente a los supermercados premium y mayoristas. El nuevo proyecto de agronegocios en el que casi habíamos llegado a un acuerdo, ha caído completamente en manos de la competencia. Benito abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Tenía la garganta seca, como si hubiera tragado arena. Quería decir que solo era una venganza por el divorcio, pero se dio cuenta de que si lo decía allí, solo estaría admitiendo abiertamente su impotencia. Usted le dijo a todo el mundo que esta red de proveedores eran sus contactos personales. El director general se enderezó y miró a Benito como si fuera una pieza defectuosa e inútil. Resulta que su maravillosa red de contactos solo se mantenía porque estaba casado con la hija del dueño. Y ahora que se divorcian, ¿el Consorcio Agropecuario del Norte tiene que hundirse con usted? Al escuchar estas palabras, un suave suspiro colectivo recorrió la sala. Las miradas dirigidas a Benito cambiaron. La envidia y la admiración anteriores fueron reemplazadas por un desprecio manifiesto. La decisión del Departamento de Recursos Humanos ya está lista. El director general ni siquiera lo miró al dar la orden a su asistente. A partir de hoy, Vargas queda relevado de su cargo de director de división. Reclasifíquenlo como empleado raso. Retírenle todas las bonificaciones y prestaciones de este año. El departamento legal calculará el importe de las pérdidas por las penalizaciones de los minoristas, y se deducirá de su salario hasta que lo pague todo. Benito se hundió en su silla. Le zumbaban los oídos como si tuviera 1000 abejas dentro. El puesto por el que había luchado durante 7 años. Su estatus social, el orgullo de su madre ante sus amigas de la parroquia, todo se había hecho polvo. Todo, solo 3 horas después de perder a su esposa inútil. El apartamento de las Lomas estaba bañado por la luz del sol. Doña Margarita estaba sentada en el sofá con su libro de oraciones en el regazo. Todavía le dolía el estómago por la falsa huelga de hambre, pero hoy se sentía mucho mejor. Estaba de un humor excelente. Esa nuera inútil finalmente había desaparecido de sus vidas sin llevarse ni un solo peso del presupuesto de la familia Vargas. Justo la noche anterior había llamado a una de sus conocidas de la parroquia. Esta conocida tenía una sobrina nieta, la hija de un comerciante de materiales de construcción, que acababa de regresar de Londres. Y lo más importante, un astrólogo conocido le había dicho que, según la carta astral de la chica, su destino era dar a luz a un hijo varón. Tan pronto como Benito estabilizara su situación en su nuevo puesto directivo, les organizaría una cita. El teléfono de la mesita vibró. Era su hijo. Doña Margarita contestó el teléfono con una amplia sonrisa. Benito, mi amor, ¿ya comiste? Mamá preparó tu plato favorito, enchiladas suizas. Así que ven a casa temprano. Como respuesta, solo hubo silencio y una respiración pesada y entrecortada. Mamá, me despidieron. La voz de Benito era tan ronca como el papel de lija. La sonrisa que se había congelado en el rostro de doña Margarita comenzó a derretirse lentamente. Se sintió mareada, se agarró al sofá de cuero. ¡Qué disparate! ¿De qué estás hablando? Si te ascendieron ayer mismo. Me destituyeron de mi puesto directivo. Me quitaron todas mis bonificaciones y me cargaron una enorme deuda corporativa por el fracaso de los suministros, dijo Benito con voz monótona. Catalina rescindió todos los contratos con nuestra empresa. Ahora el consorcio tiene que pagar enormes penalizaciones a los minoristas. Estoy acabado, mamá. Mi carrera está completamente arruinada. Doña Margarita se levantó de un salto tan rápido que el libro de oraciones cayó al suelo con un golpe sordo. Esa víbora. ¿Quién se cree que es? Quiere destruir a nuestra familia. Gritó con voz aguda, rompiendo el silencio del lujoso apartamento. Cree que porque su padre es un simple pescadero puede jugar con el Consorcio Agropecuario del Norte. Benito, no te preocupes, mamá le dará una lección, mamá la hará bailar a su son. Colgó nerviosamente y buscó con dedos temblorosos un número que pensó que nunca en su vida llamaría. Sonó. La llamada fue contestada. Catalina, maldita mujerzuela. Gritó doña Margarita al teléfono, escupiendo su ira. ¿Qué has hecho a nuestras espaldas? ¿Por qué degradaron a mi hijo? Devuelve esos contratos inmediatamente o te demandaré y te dejaré en la ruina. Señora Vargas. Una voz masculina, fría y racional, habló por teléfono. Doña Margarita se quedó en silencio. ¿Quién es usted? Páseme a esa víbora. Soy el licenciado Hernández.
representante legal y abogado de la señora Catalina Moreno. La voz del hombre era completamente desprovista de emoción. Su número ha sido bloqueado en todos los dispositivos personales de mi cliente. La rescisión de los contratos corporativos es una práctica comercial estándar que no tiene nada que ver con asuntos privados. Y me gustaría advertirle. Si continúa amenazando a mi cliente o intenta obstaculizar las actividades legales de logística agrícola de Sinaloa, iniciaremos inmediatamente una orden de alejamiento y una demanda por difamación en su contra. Esta conversación está siendo grabada. Por favor, compórtese de acuerdo a su edad. Tut tut. La llamada se cortó. Doña Margarita se quedó en medio de la sala con el teléfono en la mano. La luz del sol le cegaba los ojos. De repente, un calambre increíble le retorció el estómago. Se llevó las manos al abdomen y se desplomó impotente sobre la alfombra. Unos días después, frente a una gran iglesia en la Ciudad de México, doña Margarita llevaba su traje de seda color vino. Pero su aspecto era extremadamente demacrado y miserable. Ni siquiera una gruesa capa de maquillaje podía ocultar las ojeras oscuras bajo sus ojos. Caminaba apresuradamente detrás de un sacerdote de mediana edad, casi inclinada en una súplica. Padre Gabriel. Padre Gabriel, usted conoce a mucha gente importante. Por favor, llame al señor Alejandro Moreno en Culiacán. Ayúdenos, a mi Benito, solo cometimos un error, una pelea entre marido y mujer es normal, ¿a quién no le pasa? ¿Por qué hay que mezclar los negocios? Si el señor Moreno asiente y restablece el suministro al Consorcio Agropecuario del Norte, nuestro Benito recuperará su puesto inmediatamente. El sacerdote se detuvo, se volvió hacia ella y sus ojos irradiaban una clara distancia. Señora Vargas negó con la cabeza. El señor Alejandro Moreno es un hombre muy poderoso en Sinaloa. Incluso los diputados tienen que pedir cita con un mes de antelación para reunirse con él. ¿Cómo podría yo, un simple sacerdote, contactarlo? Además, los asuntos de negocios no se pueden arreglar con unas cuantas oraciones. El sacerdote asintió brevemente y se alejó a paso rápido. Las mujeres de la congregación que antes se llevaban bien con doña Margarita la vieron y, como si fuera una señal, todas se giraron hacia el tablón de anuncios y empezaron a susurrar entre ellas. Doña Margarita se quedó clavada en el sitio, apretando el asa de su bolso como si quisiera arrancarla. Su estatus social en esta comunidad religiosa dependía exclusivamente de la tarjeta de presentación de su exitoso hijo. Ahora, esa tarjeta de presentación estaba hecha polvo. La gente que ayer la halagaba, hoy la evitaba como si fuera una leprosa. No, todo esto no podía derrumbarse así como así. Tan pronto como llegó a casa, agarró bruscamente a Benito, que estaba sentado sin fuerzas en el sofá, y lo arrastró hacia la salida. Viaja a Culiacán ahora mismo. Doña Margarita le puso las llaves y los papeles en la mano a la fuerza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Ve allí, arrodíllate a sus pies, suplícale, arrástrate. Inventa cualquier excusa, pero recupera esos contratos a cualquier precio. Eres su marido, el padre de su hija. No puedes ser tan cruel. Benito miró el rostro frenético de su madre y cerró los ojos, como un títere al que le han cortado los hilos. Tomó las llaves. En el fondo de su corazón, sabía que era inútil, pero no tenía otra opción. En la autopista hacia el noroeste, camino a Sinaloa, Benito miraba constantemente por la ventanilla. El interminable y árido paisaje del Pacífico mexicano le parecía tan vacío como su propia alma. 16:00. Estaba de pie frente al gigantesco complejo de refrigeración y logística de Agrocin en Culiacán. El viento salado y cortante de otoño le golpeaba la cara. Enormes camiones entraban y salían constantemente por la puerta. Los trabajadores con gruesos abrigos se gritaban unos a otros con un fuerte acento norteño. Era un mundo completamente ajeno para él. Un mundo que antes había despreciado, llamado provinciano, y cuyo olor a animal y pescado siempre le había hecho arrugar la nariz. Pero ahora, ni siquiera le permitían entrar por la puerta de ese mundo. El guardia de seguridad, después de comprobar la lista de visitantes, negó con la cabeza. La señora Moreno ya ha dado instrucciones. Sin cita previa, la entrada a personas externas está estrictamente prohibida. Benito permaneció más de 2 horas bajo el viento que calaba hasta los huesos. Su caro traje se empapó de humedad y se arrugó. Sus zapatos se llenaron de lodo. Con los dedos entumecidos, sacó su teléfono. Aferrándose a un último rayo de esperanza, escribió un SMS. Catalina, estoy aquí, en la puerta de tu empresa. Por favor, déjame verte. Solo 1 minuto, 10 minutos. Te lo ruego. 1 minuto después, su teléfono vibró brevemente. En la pantalla apareció una respuesta concisa. La rescisión del acuerdo de asociación es una decisión oficial de una persona jurídica y no está relacionada con circunstancias personales.
Si tiene alguna reclamación o disputa legal, por favor, diríjase a mi representante oficial. Cualquier intento adicional de contacto personal es inapropiado. Un estilo frío y formal. Ni una sola letra, ni un solo punto dejaban rastro del calor del pasado. Benito miró la pantalla y sus ojos se enrojecieron. El viento helado le calaba hasta los huesos. Solo cuando se encontró solo frente a los enormes engranajes de este imperio empresarial ajeno, reconoció finalmente, dolorosamente, la verdad. Catalina nunca fue una mujer débil que dependiera del estatus de la familia Vargas para su estabilidad. Ella misma era una fortaleza inexpugnable. Durante 7 años, ocultó voluntariamente sus espinas, se quitó la armadura y se forzó a sí misma a desempeñar el papel estrecho y asfixiante de una nuera obediente, solo para proteger el ego frágil y patético de su marido, y él lo había dado por sentado. Creyó que estaba en la cima de la montaña, sin darse cuenta de que era Catalina quien, con sus propias manos, hasta sangrar las palmas, lo mantenía allí arriba. Y en cuanto Catalina soltó su mano, él cayó en el barro y se hizo pedazos. Un mes después. Ciudad de México. El olor a cloro y medicamentos impregnaba una sofocante sala de hospital público de 6 camas y tercera clase. Doña Margarita yacía en la cama junto a la ventana. Su rostro estaba amarillento, sus pómulos sobresalían dolorosamente. El prolongado autodescuido debido a la falsa huelga de hambre le había provocado una grave úlcera gástrica y anemia. Después de desmayarse varias veces, la ambulancia la había traído aquí. En la época en que Benito brillaba en el Consorcio Agropecuario del Norte, solo la habrían tratado en clínicas de élite, pero ahora se veía obligada a escuchar los ronquidos de otros pacientes y el fuerte chirrido de las camas del hospital. Benito estaba sentado a su lado, con un fajo de facturas en la mano. Al ver las cantidades en las cuentas, frunció el ceño. En su nuevo y humillante puesto, ya solo recibía su salario base, mientras que la hipoteca del apartamento de Las Lomas, los gastos médicos de su madre y la enorme deuda corporativa que le descontaban de su sueldo. Esta carga le estaba rompiendo el cuello lenta pero seguramente. Ayer, había llevado al Monte de Piedad los pocos bolsos de Hermés que su madre guardaba como la niña de sus ojos y su propio reloj Rolex, vendiéndolos a bajo precio. Agua, susurró doña Margarita. Benito dejó los recibos, sirvió agua tibia en un vaso de plástico y empezó a darle de beber a su madre con una cucharilla, humedeciendo sus labios. Esa víbora, incluso jadeando, doña Margarita no podía ocultar el veneno en su mirada. Todavía no ha llamado. No podía soportar que la familia Vargas prosperara. Esa ingrata, la mano de Benito, que sostenía la cuchara, se congeló en el aire. Miró el rostro enfermo y deshidratado de su madre, todavía lleno de arrogancia y sed de control. De repente, sintió una repulsión indescriptible. Desde lo más profundo de sus huesos, brotó un cansancio inconmensurable. Mamá, basta, dijo Benito con una voz terriblemente tranquila, dejando el vaso sobre la mesa. No fue Catalina la que arruinó a nuestra familia. Fuiste tú quien la arruinó con tus propias manos. Doña Margarita abrió los ojos de par en par, sin entender lo que decía. Esa huelga de hambre tuya. ¿De verdad tenías tanto miedo de que el linaje de los Vargas se interrumpiera? Benito se hundió en la silla y se cubrió la cara con las manos. Solo eres adicta al poder sobre los demás. Odiabas a Catalina porque era más inteligente y exitosa que tu hijo. Y el nacimiento de una niña fue solo una buena excusa para demostrar quién mandaba en la casa. Cuando la chantajeaste con tu vida, ¿pensaste por un solo momento en lo que sería de mí? ¿En lo que sería de nuestra familia? ¿De qué estás hablando? Doña Margarita temblaba de rabia. Y yo soy igual que tú. Benito no apartó las manos de su rostro. Las lágrimas se filtraban entre sus dedos. Soy incluso peor que tú. Sabía exactamente lo que Catalina hacía por mí, y simplemente hice la vista gorda. Le chupé hasta la última gota de sangre, y ni siquiera tuve el valor de defenderla cuando la arrastraste por el barro. Pensé que si me escondía detrás de tu falda y jugaba el papel del buen hijo, tendría una vida cómoda para siempre. Bajó las manos y miró el techo desconchado de la sala del hospital. Mamá, somos sanguijuelas. Catalina era la donante. Ahora hemos chupado toda su sangre. La donante se ha ido, y nosotros nos hemos quedado aquí para morir de hambre. Eso es todo. Este es nuestro fin. Varios años después. Culiacán, Sinaloa. El viento de octubre en la costa del Pacífico ya traía el verdadero frío del otoño, pero en la terminal de carga de logística agrícola de Sinaloa, el trabajo era febril. Catalina llevaba un elegante abrigo negro. Estaba de pie junto a un enorme contenedor refrigerado, con una tableta en la mano, comprobando cuidadosamente la guía de embarque de un cargamento de pescado premium destinado a una cadena nacional de supermercados. El viento le alborotaba el pelo corto,
pero su mirada, clara y aguda, permanecía inquebrantable. Después de deshacerse de esa carga podrida que representaba la familia Vargas, el negocio de Agrocin se había disparado a alturas nunca vistas. Desechando los falsos compromisos que había hecho por el ego de su marido, Catalina construyó un modelo de negocio extremadamente eficiente y flexible. Apoyándose en la calidad premium y en su voluntad de hierro, firmó contratos con las mayores cadenas de restaurantes y redes de distribución minorista de México. Ahora Catalina ya no tenía que bajar la cabeza ante nadie. No tenía que escuchar reproches sobre la forma incorrecta de cortar las verduras en la sopa, ni sermones sobre por qué una mujer no debería dedicarse a los negocios. A lo lejos, se oyó la risa alegre y cantarina de una niña. «Mamá». Catalina se giró, de espaldas a la ardiente puesta de sol otoñal en el horizonte del Pacífico. Alejandro Moreno, con un grueso abrigo, caminaba tranquilamente por el muelle, llevando de la mano a una niña con una mochila amarilla. La niña, con el pelo recogido en dos coletas, sostenía en la otra mano un trozo de pan de elote caliente, el dulce tradicional que su abuelo le compraba todos los días de camino a casa desde el jardín de niños. «Con cuidado, no corras que te vas a caer», rió bondadosamente Alejandro Moreno, soltando la mano de la niña y observando con calidez a su nieta, que se tambaleaba como un pequeño pingüino hacia su madre. Catalina se agachó y levantó a su hija. La niña la abrazó. Su carita, manchada de pan de elote, se acurrucó en el cuello de su madre y rió alegremente. «¿Todo bien hoy en el kinder?». Catalina limpió el azúcar y el maíz de los labios de su hija. Su voz estaba llena de una ternura infinita. «Sí», pió alegremente la niña. «El abuelo dijo que esta noche comeremos aguachile fresco que él mismo preparó». Alejandro Moreno se acercó, miró a las dos mujeres que amaba y le dio una palmada en el hombro a su hija con su mano grande y callosa. «El viento está frío, ¿no tienen frío? Deja el resto al gerente. Vengan a casa. Vamos a cenar». «Sí, ya hemos terminado», dijo Catalina, levantándose y tomando con fuerza la pequeña mano de su hija. Dos sombras, una grande y una pequeña, caminaban junto al padre hacia el resplandeciente atardecer. No muy lejos de allí estaba su hogar, cálido y lleno de amor. El aire olía a mar y a libertad. Aquí no había presión asfixiante. Este era el mundo que ella misma había construido y protegido con sus propias manos. Todos los engranajes giraban ahora solo para ella, y la cosecha que recogía era el fruto de su merecido y honesto trabajo. Cuando alguien pasa demasiado tiempo sentado en un sótano oscuro, puede confundir fácilmente el delgado rayo de luz que se filtra por una grieta con el sol mismo. Durante 7 años, Catalina sostuvo sobre sus hombros la estructura del techo de la casa en ruinas de otros, creyendo ingenuamente que si se esforzaba un poco más, los corazones helados de esa gente se derretirían. Pero finalmente comprendió que si una casa ya está podrida hasta los cimientos, es inútil intentar apuntalarla. Simplemente hay que darse la vuelta y dejar que la casa se derrumbe. Aquellas personas que dan por sentada la lealtad de los demás y consideran la paciencia como un signo de debilidad, nunca entenderán una simple verdad. Quien protege a otros del aguacero no se moja porque no tenga su propio paraguas, sino porque voluntariamente lo inclina sobre el otro. Y cuando esa persona recupera su paraguas y camina hacia el cielo despejado, los que se quedan atrás solo pueden observar impotentes como el barro bajo sus pies los arrastra cada vez más profundo hacia el pantano. La partida de Catalina no fue una huida patética. Fue un regreso perfecto y triunfal a su propio mundo brillante. Un mundo donde nunca más permitiría que nadie la enlodara. Y así termina la historia de Catalina, una mujer que demostró que el verdadero poder no reside en un apellido, sino en la dignidad, la inteligencia y el trabajo duro. ¿Qué te pareció la actitud de Benito y su madre? ¿Crees que el karma les dio exactamente lo que merecían? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de superación y justicia, no olvides darle un buen me gusta, compartir el video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.